Sí, está fácil eso. ¿No tuvieron problemas? ¿Pudieron hacerlo? Una que decía que saquemos el 50%, algo así, o sea, se me complicó un poco. El 50% del área, Sí, pero lo logró. sí, no estoy seguro que esté bien. Ya. Bueno, si tiene alguna consulta, me avisa, me indica para ayudarle. Ok, pues. Listo. Entonces, vamos a comenzar con la clase de hoy, que es la continuación de las distribuciones continuas que ya habíamos comenzado a ver en la clase pasada, en la cual incluso hicimos un repaso. Profe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, dígame. Disculpe, ya tomo lista, profe. Recién me pude conectar. ¿Cuál es su nombre? Pauta. Auto. Buenas noches, profe, yo también. Silva, por favor. Listo. Ok, ya está. Gracias. Bueno, les decía que habíamos comenzado a ver las distribuciones continuas y habíamos visto la uniforme. Incluso ya ustedes hicieron un trabajo con relación a la distribución uniforme. Esto ya lo habíamos revisado e incluso después hicimos un repaso de ellas. Hicimos también ejercicios en Excel y ahí nos quedamos. Es decir, que nos corresponde ver hoy la distribución de probabilidad normal. La distribución de probabilidad normal es una de las distribuciones que más se usa en estadística. Posiblemente sea la que más se usa en estadística. Se usa en muestreo, se usa en análisis de la varianza, se usa en regresión lineal, se usa en pruebas de hipótesis, se usa prácticamente para todo. Bien, es una de las distribuciones de mayor amplio uso en estadística. Sin embargo, van a ver después que en el caso de telecomunicaciones, la que más nos va a interesar es precisamente la exponencial, que viene a continuación de esta. Pero en estadística, de manera general, la que más se usa es la distribución normal. La distribución normal tiene una serie de características perfectamente identificables. Primero, tiene una curva en forma de campana, como ustedes pueden ver aquí, con un comportamiento asintótico, es decir, que se aproxima tanto como puede al eje horizontal, pero nunca lo llega a tocar, es decir, nunca se llega a cerrar aquí con el eje horizontal. Entonces el eje horizontal se convierte en una asíntota de la curva, de forma tal que la curva no llega a cerrarse nunca con el eje horizontal. Tiene una alta simetría, es altamente simétrica. Eso significa que a ambos lados del pico de la cresta se tiene igual condición. Es decir, aquí tengo 0,5 de probabilidad o 50% y aquí tengo 0,5 de probabilidad o 50%. La suma de las dos mitades da 1. Es decir, que casi toda el área bajo la curva vale 1. ¿Y por qué digo casi y no toda? Porque precisamente por el hecho de que la curva no se cierra aquí. Aún así se considera que todo el área bajo la curva es prácticamente de 1. Esas son las características fundamentales de esta. Es altamente simétrica, tiene una forma de campana, decrece suavemente aproximándose al eje horizontal, pero no lo llega a tocar nunca. Posee una cresta y tiene otra característica más, y es que por ser altamente simétrica, la media, la mediana y la moda coinciden en el centro de la distribución. Es decir, que en este centro se encuentra la media, la mediana y la moda. Entonces, esas son las características de esta distribución que uno tiene que saberlas identificar. La fórmula para calcular cualquier probabilidad bajo la curva de esta distribución es esta formulita que está aquí.
esa formulita que está ahí. Realmente esa fórmula es compleja. Es posiblemente de las más complejas que hemos visto hasta el momento. Sin embargo, no se asusten por ella porque no la vamos a utilizar. Bien, en realidad es la fórmula de la distribución de probabilidad normal. Es la más compleja de todas. Sin embargo, no la vamos a utilizar. ¿Por qué no la vamos a utilizar? Porque hay otra forma de manejar esta distribución, que es a través de una estandarización que se le va a hacer a la distribución. Es decir, que se puede convertir cualquier distribución de probabilidad normal en una distribución de probabilidad normal estándar. Eso haciendo un arreglo que vamos a ver en un ratito. Bien, aquí en este ejemplo se muestra tres curvas que corresponden a distribución de probabilidad normal. Las tres curvas están centradas con la misma media de 20 años de servicio. Sin embargo, las tres curvas no son iguales. Unas tienen la cresta más pronunciada que la otra. ¿A qué se debe esa pronunciación de la cresta? Se debe a la desviación típica. Mientras más pequeña sea la desviación típica, más pronunciada es la cresta. Es decir, los datos están menos dispersos aquí, alrededor de la media. En cambio, la azul, que es la que tiene la desviación típica más grande, observen que tiene un ancho aquí mayor, lo cual significa que los datos están más dispersos. Y por ende la cresta de la curva es más achatada. Más achatada. En conclusión, el hecho o sea, la desviación típica determina la forma de la cresta de la curva y el ensanchamiento o estrechamiento de la campana. Eso lo determina la desviación típica. Hay algo que es en estadística descriptiva que se llama la kurtosis, que precisamente determina también esto. Es decir, qué tan pronunciada o no es la cresta o qué tan disperso o no están los datos. Eso lo determina la kurtosis. En base a eso, las curvas de campana se clasifican en tres categorías que son platicúrtica, leptocúrtica y mesocúrtica. La platicúrtica sería la que está en rojo, la mesocúrtica la que está en verde y la leptocúrtica la que está en azul. ¿Ok? Eso es algo que se ve en estadística descriptiva y está determinado por la desviación estándar, prácticamente. Sin embargo, hay un coeficiente que se llama coeficiente de kurtosis, que lo entrega el Excel incluso a través de un análisis descriptivo y es el que determina el pico de la pronunciación de la cresta de la curva. En conclusión, la forma en que yo dibujo aquí la curva depende de la desviación típica. Aquí hay otro ejemplo en el que, en cambio, las tres curvas son iguales en cuanto a la forma de la campana. Sin embargo, y son iguales porque tienen la misma desviación estándar, miren, 1,6 para las tres. Pero en cambio, la media es diferente en los tres casos. Y lo que provoca es un desplazamiento de la posición de la cresta o de la posición de la campana. Entonces, eso es lo que provoca la media. Si vamos al siguiente gráfico, vamos a ver la forma en que hace cambiar la desviación estándar y la media. Observen cómo la desviación tiene que ver con la forma o el pronunciamiento de la cresta de la campana y la media tiene que ver con la ubicación de la posición de la cresta de la campana. ¿Ok? Entonces tenemos aquí tres gráficos con diferentes medias y diferentes desviaciones estándar. Y miren cómo va cambiando el gráfico. Santiago, ¿quiere levantar la mano? Sí, profe, disculpe, me acaba de llamar la compañera Shirley Alfaro y me comunica que está teniendo problemas con la conexión de internet y que ojalá lo solucione rápido y que se va a reconectar de nuevo. Sí, dígale que no hay problema. Tan Ya, pronto se arregle el problema técnico que se conecte. No habría ya, problema. profe. Ya, gracias, profe.
Ok, Inge, buenas noches. dígame. Buenas noches. Yo también me acabo de conectar, tuve un inconveniente en conectar para que me ponga en lista, por favor. Ya. Me hace acuerdo en un ratito y ahí le ponemos, ¿ya? Gracias. Ok. A ver, entonces, le decía hace un rato que no íbamos a trabajar con esa fórmula grande que vieron ustedes hace un ratito, sino que íbamos a hacer un proceso más simple. El proceso simple consiste en estandarizar a la distribución normal. ¿Qué significa eso? Convertir a la distribución de probabilidad normal en una distribución de probabilidad normal estándar. ¿Cómo se hace eso? Para hacer eso hay que calcular un valor Z, como ustedes ven aquí. Hay que calcular un valor Z. Ese valor Z se calcula restando el valor de la variable aleatoria sobre el cual quiero calcular una probabilidad menos la media y dividiendo para la desviación estándar. Mu es la media, X es el valor de la variable aleatoria designado y sigma es la desviación estándar. Cuando usted encuentre este valor de Z, se tiene que ir a una tabla. Esta tabla se encuentra en el apéndice B1 del libro. Tomen nota de eso, porque van a necesitar de este apéndice. B1. Los apéndices están al final del libro. Entonces, viene aquí a la tabla, una vez que encuentra el apéndice, viene a la tabla, se desplaza por esta columna de la izquierda y busca el valor de Z correspondiente. Una vez que encuentres el valor de Z, te desplazas hacia la derecha buscando el valor de la probabilidad. Si es 1,5 cerrado, sin más decimales, tendríamos que tomar este valor de aquí. Si fuera 1,51, tomo este valor de aquí. Si fuera 1,52, tomo este valor de aquí y así sucesivamente. Es decir, que estas columnas lo que van agregando son decimales al valor de Z calculado. ¿Qué cosa es Z? Z es una distancia con signo. ¿Entre quién? Si yo tengo aquí una distribución normal, y aquí tengo un valor de X, ¿ok? Para ese valor de X hay un valor de Z. Ese valor de Z es una distancia que hay entre X y la media, porque la media se encuentra aquí en el centro de la distribución. Entonces, esa distancia que hay desde aquí hasta aquí es Z. La Z puede ser positiva o negativa, porque yo puedo tener un valor de X por debajo de la media. Y si calculo la Z para este valor de X, me va a quedar negativa. ¿Por qué? Porque este valor de X es menor que la media. Entonces, esta diferencia aquí va a quedar negativa. Un signo negativo en la Z, lo único que indica es que se está trabajando a la izquierda de la media. Nada más que eso. Pero la tabla esta no trabaja con signos negativos. Solo trabaja con el valor modular. Si a usted le queda una Z negativo, usted viene aquí y busca el valor sin tomar en cuenta el signo negativo. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna preguntita hasta ahí? No, profe. Listo. Yo sí, profe, sí podría repetir esa parte del valor de X que puede ser menor que la media, pero ya me perdí un poco porque le escuché entrecortada. Profe, una consulta. Siempre nos dijo que vamos a utilizar esa hoja del apéndice B1. Sí, exactamente. Si quiere le pueden sacar una copia o lo pueden guardar como un PDF.
Normalmente cuando trabajamos en clase presenciales, los estudiantes sacan una copia de eso, como si fuera una tabla. Ahorita como estamos trabajando de manera digital, podrían tenerlo en un archivo digital. Pero sí vamos a estar manejando constantemente esta tabla. Miren, la media de una distribución normal se encuentra aquí en el centro. Entonces yo le puedo pedir que me calcule la probabilidad para un cierto valor de X, de acuerdo al problema que me estén dando. ¿Ok? X es el valor que va a tomar la variable aleatoria. Mu es la media. Para este valor de X va a haber una Z, es decir, una distancia. ¿Cómo se va a calcular esa Z? Al valor de X le resto la media y la divido para la desviación estándar, que eso me lo tienen que dar de dato. Entonces, lo que me va a dar Z aquí es la distancia que hay desde aquí hasta aquí. Esto es Z. ¿Está claro? Es una distancia. Es una distancia. Ahora bien, ¿qué pasa si este valor de X es mayor que la media? Pues la diferencia va a quedar positiva. ¿No es cierto? Por ejemplo, si la media es de 5 y este valor es de 7, que está a la derecha de 5, pues la diferencia va a quedar positiva. Pero ¿qué pasa si trabajo con un valor de X por acá? ¿Qué pasa si trabajo con un valor de X que está por aquí? Va a ser menor que la media. Cuando yo reste esto menos la media, me va a quedar un valor negativo. Igual, Z sigue siendo una distancia. Pero en este caso tiene un signo aquí negativo. El signo negativo lo único que indica es que se está trabajando a la izquierda de la media. O sea, con un valor que está a la izquierda de la media. Pero cuando ustedes vengan aquí a la tabla, en la tabla usted busca el valor modular, porque la tabla no trabaja con signos negativos. No sé si le quedó claro a usted ahí. Porque de todas formas vamos a hacer unos ejercicios de ejemplo ahora. ¿Sí está claro o no? Sí, profe, sí, está claro. Bueno, vamos a hacer un ejercicio que dice lo siguiente. Suponga que se desea calcular la probabilidad de que las cajas de Sugar Yumis pesen 283 y 285,4 gramos. De acuerdo con la gráfica, el peso de una caja de Sugar Yumis tiene una distribución normal con una media de 283 gramos y una desviación estándar de 1,6 gramos. Se quiere conocer la probabilidad o área bajo la curva entre la media, que es 283 gramos, y 285,4 gramos. Entonces, observen que aquí me dan de dato, primero la desviación típica, que es 1,6 gramos. Nos dan la desviación típica, que es de 1,6 gramos. Nos dan la media, que es 283 gramos. Y nos dan el valor de X para el cual se quiere calcular la probabilidad, que es de 285,4 gramos. Bien. Entonces, esos datos me dan. Con eso puedo buscar el valor de Z. El valor de Z entonces sería 285,4 gramos menos 283 gramos
Y eso lo divido para 1,6 gramos. Que es la desviación típica. Entonces, esa Z me queda, cuando ustedes calculan eso, me queda 1,5. Que es este valor que está aquí abajo. ¿Sí le ven? Entonces, para el valor de X de 285,4, tengo una desviación típica de, perdón, una Z, no desviación típica. Tengo una Z de 1,5. Esa Z representa la distancia que hay desde aquí hasta aquí. Entonces, con ese 1,5 hay que irse a la tabla y buscar el valor de la probabilidad. Está aquí. ¿Ven? Vengo aquí a la tabla, me desplazo por la columna de la izquierda, busco 1,5 y aquí tengo la probabilidad que es 0,4332. ¿Está claro esa parte ahí? Sí. Y ese es el área. Ese es el área que ustedes vieron aquí. Este de aquí que está sombreado en morado. 0,4332. Y ya tengo la probabilidad de que el peso de la caja de azúcar se encuentre entre 283 y 285,4 gramos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Yanzaguay, No, ¿no? profe. Sí, profe, sí le entiendo hasta aquí, hasta aquí. Hasta aquí. Bueno, ese es un gran paso. Porque entonces ya vamos por buen camino por ahí. Profe, Digan. le coge el primer valor por lo que dice 283 es 0. ¿Por qué cojo aquí en la columna de 0, me dicen? Sí, de 1.5 le coge el primer valor. Ya, porque es 1,5 cerrado, sin decimales. Pero si me hubiese dado 1, si el cálculo me hubiese dado 1,52, entonces tendría que coger este de aquí. O sea, las columnas lo que van agregando es el segundo decimal. Ya, profe. Si es que, por ejemplo, no da exactamente 1,5, porque puede dar 1,53, por ejemplo, 1,52. Entonces, dependiendo de eso, tú coges el valor en la columna correspondiente. O sea, tú primero te desplazas aquí por la izquierda, en columna, y después te desplazas hacia la derecha, dependiendo de la cantidad de decimales que tenga el resultado de Z. ¿Alguna cosa más? No, profe, gracias. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Bueno. Entonces esa es la forma de trabajar. Hace un ratito me dijeron que si siempre vamos a trabajar con la tabla. Sí, siempre vamos a trabajar con la tabla. Pero hay una alternativa. Se puede evitar trabajar con la tabla, porque se puede hacer con el Excel. El Excel también calcula exactamente esto. Ahora bien, el Excel tiene una variante que le voy a explicar. Voy a regresarme aquí a la otra diapositiva. Este cálculo también se pudo haber hecho con el Excel, pero en el Excel hay una función en la que usted le pone igual distribución y le va a salir distri normal, norm, algo así. Bien. Cuando tú pones esa función en Excel, te va a pedir que coloques el valor de X, te va a pedir la media, te va a pedir la desviación típica y te va a pedir un valor de acumulado. Ese valor de acumulado puede ser 0 o 1. Si le ponemos 0, me va a dar función de densidad de probabilidad que no me interesa.
Y si le pongo 1 me va a dar la función de distribución de probabilidad acumulada. Entonces, como es acumulada, y es la que voy a tener que usar, lo que hace el Excel es calcular toda el área que está del valor de X hacia abajo. Es decir, él no va a calcular desde aquí hasta la media, como está indicado aquí en la figura con el área sombreada en morado, sino que va a calcular toda el área comprendida por debajo del valor de 285,4. Entonces, si yo hago esto con el Excel y me están pidiendo esta área que está sombreada en morado, ¿qué creen ustedes que debería hacer? ¿Qué se les ocurre que tendría que hacer ahí? Dividirla para 2. No, no, porque si divido para 2, no me va a dar esta área de aquí. Esta parte de aquí no es la mitad de toda esta área. Restar Restar, ¿qué restar? para la media. Para la media no. Al valor que me dé el Excel, porque el Excel me va a dar un valor de probabilidad, le tendría que restar esta área que está aquí, la que está en blanco ahorita. ¿Y cuánto vale esa área? Esa área vale 0,5. Esa área vale 0,5. Le tendría que restar esa área de ahí. Pues el Excel lo que me entrega es todo. Dígame. Es 0,5. ¿Cómo? Siempre vale 0,5. Sí, es que, a ver, habíamos dicho al principio que una distribución normal es simétrica por completo. Eso significa que esta parte de aquí vale 0,5 y esta otra parte de aquí vale 0,5. Toda esta área de aquí, o sea, toda esta área y toda esta área vale 0,5. La suma de las dos da 1. Toda esta parte de aquí vale 0,5. Pero claro, yo no estoy tomando ahorita toda esa área de ahí, sino desde aquí hasta aquí, el área que está sombreada en morado. Como el Excel calcula de aquí para abajo, a lo que me entrega el Excel le resto 0,5 y me queda el 0,432 que está ahí. Eso es lo que hay que hacer con el Excel. Y así no tengo que trabajar con la tabla. Pero si quieren trabajar con la tabla, lo pueden hacer, como quieran. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, sí, está claro. Bien, hay otra cuestión en las distribuciones de probabilidad normal que se denomina la regla empírica, que a veces es conveniente usar la regla empírica. Bien, hay ocasiones en que para ciertos ejercicios nos conviene utilizar la regla empírica. ¿En qué consiste la regla empírica? La regla empírica dice, y eso ya está comprobado, que alrededor del 68% de todo el área bajo la curva en una distribución normal se encuentra a una desviación de mu más 1 por sigma. Es decir, si yo tengo aquí una media y tengo la desviación estándar, el 68% de todo el área bajo la curva se encuentra a una desviación de la media más sigma y de la media menos sigma, es decir, la media más menos el valor que tenga sigma. La regla empírica también dice que alrededor del 95% de todo el área bajo la curva se encuentra una desviación de la media más menos 2 veces sigma. Es decir, a la desviación estándar la multiplico por 2, se la sumo y se la resto a la media y encuentro estos dos valores que están aquí. Esos dos valores de aquí van a marcar un área del 95% de toda el área total de la curva. Y la regla empírica también dice que casi la totalidad o prácticamente toda el área bajo la curva se encuentra a una desviación de mu más menos 3 veces sigma. ¿Por qué dice prácticamente toda y no toda? Porque recuerden que esa curva no toca al eje horizontal. A pesar de eso, se considera que es prácticamente todo. Eso dice la regla empírica. Veamos un ejemplo
que dice lo siguiente. Como parte de su programa de control de calidad, la compañía Autolife Battery realiza pruebas acerca de la vida útil de las baterías. La vida media de una batería de celda alcalina es de 19 horas. La vida útil de la batería se rige por una distribución normal con una desviación estándar de 1,2 horas. Responda a las siguientes preguntas. ¿Entre qué par de valores se localiza el 68% de las baterías? ¿Entre qué par de valores se localiza 95% de las baterías? ¿Y entre qué par de valores se localiza prácticamente la totalidad de las baterías? Entonces, observen aquí en el gráfico que la vida media de las baterías es de 19 horas. Entonces, el 68% equivale a esa media más menos el valor de la sigma. El sigma es 1,2 horas. Es decir, a 19 le sumo 1,2, que me da 20,2, y le resto 1,2, que me da 17,8. Entonces significa que los valores de 17,8 y 20,2 representan los límites de un área que representa el 68% de todo el área bajo la curva. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Yo ya le puedo decir al gerente de la empresa que alrededor del 68% de las baterías tiene una vida útil entre 17,8 horas y 20,2 horas. ¿Ven? Es una información importante que estoy diciendo. 68% de las baterías tienen una vida de duración entre 17,8 horas y 20,2 horas. Ahora, la regla empírica también decía que el 95% del área bajo la curva se encuentra una desviación de mu más 2 veces sigma y mu menos 2 veces sigma. Es decir, multiplico la desviación estándar por 2, que sería 2,4. A 19 le sumo 2,4 y me queda 21,4. A 19 le resto 21,4 y me queda 16,6. ¿Qué le digo ahora al gerente de la empresa? Mire, señor gerente, alrededor del 95% de las baterías tiene una vida útil que oscila entre 16,6 horas y 21,4 horas. Es un cálculo rápido, importante, y con el cual yo puedo entregar una información importante respecto a un tema en específico. Y además puedo decir que casi la totalidad de las baterías tiene una vida útil que oscila entre 15,4 horas y 22,6 horas. ¿Cómo determiné eso? Sumándole y restándole a la media 3 veces sigma, que sería 3,6. 19 más 3,6 y 19 menos 3,6. ¿Alguna preguntita hasta ahí? ¿Alguna pregunta que quieran hacer ahí? ¿Comentario? ¿Sugerencia? Hasta aquí todo bien, profe. Está fácil esta parte, ¿no? Profe, disculpe, ¿podría explicar de nuevo la parte en la que dice, de hecho, todas las baterías tienen una vida útil de 15 y 22 horas? Porque hasta lo que estaba comentando del 95% sí bien segura, pero repita el literal 3. Es que la regla empírica dice que casi la totalidad, casi el 100%. O sea, esto es 95%, esto ya sería casi el 100%. La regla empírica dice que casi el 100% tiene una vida útil que va que oscila entre mu más menos 3 veces sigma. Mira, lo que se está haciendo aquí es multiplicando 3 por 1,2. Eso me da 3,6. ¿Qué hago con este 3,6? Se lo sumo a 19 y se lo resto a 19. Si a 19 le sumo 3,6, me va a dar 22,6. Si a 19 le resto 3,6, me queda 15,4. Entonces, como eso es la tercera parte de la regla empírica que dice que casi el 100%, pues entonces dice, de hecho, todas las baterías, o si quieres decirlo de otra forma, casi todas las baterías tienen una vida útil que oscila entre 15,4 horas y 26,6 y 22,6 horas.
No sé si hasta ahí está claro. Sí, profesor, de las 3 veces sigma me confundí, pero ya ahorita ya le entendí, ya por lo que dice que el valor negativo y el valor positivo del 3, o sea, el que pasa, el 21, ya le entendí ahorita. Sí, para el 68% es 1 por sigma. Para el 95% es 2 por sigma. Y para el casi el 100% es 3 por El sigma. 3 por sigma. Y Ya, en profe, todos los casos tienes que sumar y restar de la media el valor de la desviación. de la sigma. Ya, gracias, profe, eso no entendía bien, gracias. Profe, Sí, una dígame. preguntita con respecto al ejercicio anterior. Eh, digamos que en vez de decirme, en vez de preguntarme en el literal 2 o sea, entre qué par de valores se localiza el 95%, digamos que eso no me pidiera y solo me pidiera el 68 y casi el 100%, ¿cómo sería ahí? Bueno, pues no le multiplica por 2, No solamente le multiplico sería por 1 y por 3. por 1 y por 3 nada más. Si no te pide este, te puede pedir para cualquiera de los 3. Aquí en este caso te pidieron para los 3, pero hay problemas que nada más que te piden para uno solo. Por ejemplo, el 68, 95, o sea, pero los 3 porcentajes que se manejan son estos, 68, 95 y 100. No se Son maneja, valores como que ya son estándar esos valores. sí, son valores preestablecidos, porque tiene que ver con la desviación alrededor de la media. Una vez sigma, 2 veces sigma y 3 veces sigma. Es Ah, decir, ya, una profe. desviación de la media con 3 veces el valor de sigma está alrededor del 100%, o sea, ocupa un área de casi el 100%. Una desviación de la media de 2 veces la sigma ocupa un área del 95%. O sea, esos valores ya están establecidos, están calculados. Ya se sabe que es así, siempre. Ok, profe, gracias. Profe, Diga. y el valor de U menos 1 sigma, ¿cuánto sería ahí? 17,8, míralo aquí. Es 19 menos 1,2. ¿Tendría un porcentaje ahí o no? No, esto no es porcentaje, esto es valor numérico. Lo que va en el eje horizontal no es porcentaje. Los porcentajes están aquí en el área. El área es la que se da en porcentaje porque es probabilidad. Lo que va aquí en el eje horizontal representa lo que vale la variable aleatoria, que en este caso son horas de vida de la batería. Pero son valores numéricos. Sí, profe, gracias. Ya. ¿Algo más? ¿No? Bueno. Ahora vamos a empezar a usar la distribución normal calculando diferentes formas del área bajo la curva. Entonces, hay varias formas de calcular el área bajo la curva en una distribución normal. ¿Sí? Varias formas. Una de ellas ya la vimos, que es esta de aquí, que la vimos en el ejercicio de las cajitas de azúcar, que es un área que puede estar a la derecha de la media, incluyendo la media. Entonces, aquí hay un ejemplo que lo vamos a leer porque este ejemplo se va a repetir a lo largo del resto de ejercicios. Dice, el ingreso medio semanal de un supervisor de turno de la industria del vidrio tiene una distribución normal, con una media de 1000 y una desviación estándar de 100. Es decir, mu es igual a 1000 y sigma es igual a 100. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar a un supervisor cuyo ingreso semanal oscile entre 1000 y 1100? Entonces, esta pregunta se expresa con notación de probabilidad de manera que la probabilidad a calcular esté entre 1000 y 1100. Sería el gráfico que está aquí. Observen que la media está aquí en el centro, que es de 1000, y 1100 está aquí a la derecha de la media. Lo primero que usted hace es calcular el valor de z. 1100 menos 1000 dividido para 100, que es la desviación estándar. Y nos da 1. Ese 1, voy aquí a la tabla, localizo el valor de z de 1 y me desplazo hacia la izquierda. Y debería tomar este valor de aquí,
0.3413. ¿Por qué? Porque me da 1 exacto, sin más decimales. Entonces, ese es el valor del área que me está dando aquí. Es decir, que la probabilidad de que un supervisor de turno gane entre 1.000 y 1.100 dólares es del 34,13%. Si trabajo con la tabla, el cálculo es directo. El cálculo es directo, 0.3413. Sin embargo, como les dije hace un rato, se puede hacer con el Excel. En el Excel existe esta función de distribución normal. Miren cómo aparece aquí. Bueno, los que tienen en inglés es Normal Distribution. Y le despliega este cuadro de diálogo que está aquí. Entonces le va a pedir que inserte el valor de X, que es 1100 en este caso. Luego le va a pedir que inserte la media. Luego le va a pedir que inserte la desviación estándar. Y aquí le va a pedir que coloque un valor de acumulado. Ese valor puede ser 0 o puede ser 1, verdadero o falso. Si le ponemos falso, nos va a dar función de densidad de probabilidad, que no nos interesa. Y si le ponemos 1, nos va a dar la función de distribución acumulativa. ¿Qué significa acumulativa? Que va a sumar todo el acumulado de área que tenga hasta el valor designado. Si mi valor designado aquí es 1100, el Excel lo que hace es calcular toda el área que está aquí bajo la curva. Es decir, no calcula desde aquí hasta aquí como está indicado ahí en las líneas discontinuas, sino calcula todo el área que está por debajo. Y miren, aquí le está diciendo cuánto da para este ejercicio en específico. 0.8413, es decir, al Excel le da 0,8413. Si usted va al Excel y lo hace ahorita, le va a dar esto. Aquí ya le está diciendo, mire, aquí está diciendo. Ahora, ¿ese es el área que yo quiero? No, porque el Excel calcula de aquí para abajo y yo solo quiero la parte que está en morado. Por lo tanto, a este 0.8413 le tengo que restar esta área que está en blanco aquí, que vale 0,5. Y ahí me da 0.3413. Igual se obtiene muy rápidamente con el Excel. Yo diría que hasta más rápido que con la tabla, porque restarle a ese valor 0,5 no es gran cosa. Eso hasta mentalmente se puede hacer. Pero ya el Excel me entrega un resultado de forma inmediata. Con la tabla también se puede hacer, pero bueno, hay el inconveniente de que tengo que ir a la tabla, buscar el valor de Z, no sé. El que quiera trabajar con la tabla lo puede hacer. Yo en lo particular prefiero trabajar con el Excel. Se puede trabajar de ambas formas. ¿Alguna pregunta con eso? ¿No? No. Ok. Ahora bien, dice determinación de áreas bajo la curva normal. Y tenemos otra forma de calcular el área. Observen que ahora me piden que calcule el área o la probabilidad de que un supervisor de turno perciba entre 790 y 1.000 dólares. Observen que 790 es un valor de X que ahora está por debajo de la media. La media está aquí. Y el valor de X ahora está a la izquierda de la media. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el valor de Z. Recuerden que Z es igual a X menos la media dividido para la desviación estándar. Entonces,
X, ¿cuánto vale? 790. La media vale 1000. Y la desviación típica vale ¿cuánto? 100, ¿no es cierto? Bien, cuando usted calcula eso le da menos 2,1. Eso es lo que da. ¿Y por qué queda negativo? Porque precisamente 790 es menor que 1000. Por lo tanto, la resta en el numerador queda negativo. El signo negativo me está indicando que estamos trabajando con un valor de X que está a la izquierda de la media. Ahora, yo tengo que venir a la tabla y buscar el valor de Z correspondiente. Pero la tabla, recuerden que no trabaja con signos negativos. Por lo tanto, tengo que buscar 2,1 de forma positiva. Y como me dio 2,1 exacto, el valor a tomar en cuenta es 0.4821. Es decir, que esa es la probabilidad que hay aquí, en el área que está sombreada en rojo. ¿De acuerdo? En conclusión, yo ya puedo decir que la probabilidad de que un supervisor de turno gane entre 790 y 1000 es del 48.21%. Ahora, ¿qué pasaría si lo hago con Excel? El Excel lo que va a hacer, al Excel me va a pedir el valor de X y la media. Y yo cuando le dé el valor de X le voy a decir que es 790. Pero el Excel lo que va a calcular es de aquí para abajo. Porque eso es lo que hace el Excel. Calcula toda el área que está por debajo del valor de X. Eso es lo que hace el Excel. Es decir, que el Excel, el valor que me va a entregar es este de aquí. Esto me lo va a entregar el Excel. Si quiere, después lo podemos comprobar para que ustedes puedan ver. El Excel me va a entregar ese valor de ahí. Ahora, ¿ese es el área que me están pidiendo? ¿Ese es el área que me están pidiendo? No. No, a ese le No. resto 0. ¿Qué tendría que hacer con ese valor? ¿Restarle qué, Nancy? La diferencia de la partecita blanca que vale 0,5. Sí, pero aquí no tengo 0,5. Ah, o sea, la diferencia sería no 0,5, sino... En toda esta área aquí vale 0,5. ¿No es cierto? Toda Sí. esta mitad de la curva vale 0,5. Ujú. Ahora, si a 0,5 le resto este pedacito que está aquí, o sea, le quito esto, le elimino esto, ¿qué me queda? Ajá. Lo que está en rojo. Entonces tengo que restarle Sí. 0.0179. O sea, la resta que voy a hacer es esta. 0,5 menos 0.179. Y eso me da 0,4821. Eso me da 0.4821. ¿Estamos claros, está bien? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, eso se puede manejar con la tabla con el Excel, como ustedes prefieran. Esa es otra forma de calcular el área bajo la curva. Vamos a ver otra más. Miren este caso ahora. Dice, determine la probabilidad de que el ingreso semanal esté entre 840 y 1200. Entonces, ¿qué pasa aquí ahora? Que ahora me están pidiendo el área comprendida entre dos valores de X que se encuentran a ambos lados de la media. Tengo un valor de X aquí a la derecha y otro valor de X aquí a la izquierda. 840 y 1200. ¿Qué hay que hacer? Bueno, tendríamos que calcular ahora dos Z. Una Z para 840 y otra Z para 1200. Los cálculos están hechos aquí. En el caso de 840 sería 840 menos 1000 dividido para 100. Me da menos 1.6. ¿De acuerdo?
menos 1.6. Y en el caso de la de 1200 sería 1200 menos 1000 dividido para 100, que me da 2. Con eso tengo que ir a la tabla. Para 1.6 me queda esta probabilidad que está aquí. 0.4452. Y para 2 me queda 0.4772. ¿Qué tendría que hacer ahora con esas dos probabilidades? ¿Qué creen ustedes que se hace ahora? Sumarse entre las dos. Sumarla, correcto. Usted tiene que sumar 0,4452. Le tiene que sumar 0,4772. ¿Y eso da cuánto? 0,90 y qué. ¿Ya lo sumaron? $0,92. Algo, ¿no? 92.24. 92.24. Esa es la probabilidad de toda esa área que está marcada ahí en morado. Ahora, también lo puedo hacer con el Excel. En el Excel también hay que hacer dos cálculos. Porque hay que hacer un cálculo para 840 y otro para 1200. Dos cálculos también. Pero el Excel va a hacer lo siguiente. Para 840 va a calcular toda esta área que está aquí. Y para 1200 va a calcular toda esta área que está hasta acá. ¿Qué creen que habría que hacer con los dos resultados que me entrega el Excel? Para obtener el área que está en morado ahí. Darle el segundo con el primero. Restar la probabilidad mayor menos la menor. Porque esta de aquí, la más larga, esa va a dar un valor mayor. Y esta va a dar un valor más pequeño. Entonces, a esa cantidad mayor le resto la más pequeña y me queda el área que está en morado aquí. Observen que todo aquí es trabajo con área. Entonces, usted lo que tiene que analizar es cómo busco esa área de ahí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hasta ahí, por mi parte, no, profe, pero hasta ahí. ¿Cómo le veo? ¿Difícil o fácil? No, sí está fácil, hasta ahí, pero hasta ahí nomás, profe. Entonces no seguimos dando más nada para que se quede hasta ahí. Ya no, para que yo pase el semestre solo hasta ahí nomás. ¿Y quién dice que no va a pasar? Aquí va a pasar todo el mundo. Todos tenemos que pasar. Hasta yo. Usted sí sabe, profe, todo sabe usted. Bueno, de todas formas vamos a hacer ejercicios de práctica ahora. Se preocupen por eso. Solamente estoy dando las bases ahorita. Ya, profe. A ver, todavía hay una forma más de que se presente en estos casos. Y es esta, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa aquí ahora? Aquí me piden que calcule el ingreso semanal entre 1150 y 1250. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la particularidad ahora? Que el área, como ustedes pueden ver ahí, el área que está en morado está a la derecha de la media, ya no incluye a la media. Está a la derecha de la media. Entonces, como aquí ahora hay dos valores de X, igual que en el caso anterior, hay un valor de X aquí, que es 1150, y otro valor de X aquí, que es 1250, igual hay que calcular dos zetas. Una z para 1250 y otra z para 1150. Para 1250 queda 2,5. Y para 1150 queda 1,5. Usted se va a la tabla y busca dos valores de probabilidad. Uno para 250 y otro para 1.5. Entonces, les quedan dos valores. Por ejemplo, para 1.5 quedó 0,4332. Y para 2,5 queda otro valor. ¿Qué habría que hacer aquí? Tú tienes aquí una distancia que te va a entregar la z de 1,5, que es desde aquí hasta aquí.
¿no es cierto? Y para el otro valor de 2,5 te va a dar una distancia que es desde aquí hasta aquí. Entonces tienes un valor de probabilidad para la primera distancia y otro valor de probabilidad para la segunda distancia. ¿Qué habría que hacer con esos dos valores de probabilidad? Lo mismo que de antes, restar la mayor de la menor, pero ¿y el otro pedacito que está Lo, calado? lo mismo que antes, restar la probabilidad mayor menos la menor. Y entonces le va a quedar esta área que está aquí. ¿Cuál pedacito? ¿Este de aquí? Ajá, sí. No, ese no nos interesa. Ah, ya. Ese Ya, profe. ahorita no nos interesa porque lo que me interesa es el área que está en morado ahorita. Ah, ya. Ya, profe. Es más, ni siquiera me interesa toda esta otra área de aquí, no me interesa. Sí, Solo, eso sí. solo el área que está en morado ahí. Ah, ya. Creí que sí se tomaba en cuenta el pedacito de ese mismo lado. No. Ya. Ya, profe. Ahora, si lo hago con el Excel también necesita hacer dos cálculos. Uno que va a ser desde aquí hasta aquí y el otro que va a calcular el área desde aquí para abajo. ¿Qué habría que hacer con el Excel? Lo mismo de antes. Lo mismo que antes. Restar la probabilidad mayor menos la menor. Es decir, en este caso, tanto con el Excel como con la tabla hay que hacer exactamente lo mismo. A calcular dos probabilidades y restar la probabilidad mayor menos la menor. ¿De acuerdo? Y si el área se diera, porque también se puede dar, si el área se diera aquí a la izquierda de la media, bien, porque también puede ocurrir esto, que el área a calcular esté comprendida aquí, igual tengo que calcular dos z, una desde aquí hasta aquí y otra desde aquí hasta aquí. Igual les va a tocar restar la mayor menos la menor. Y el Excel, en cambio, lo que va a hacer es, calcular todo el área de aquí para abajo y de aquí para abajo. Igual le tengo que restar la mayor menos la menor. Eso se da cuando se trabajan con áreas que están a la derecha o a la izquierda de la media, pero que no incluye la media. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Sí, profe. Chévere. Bueno, hay una variante, para decirlo así, hay una variante de la distribución normal que se denomina distribución normal inversa. Es decir, utilizar la distribución normal al revés. ¿Qué significa esto? Que no voy a buscar ahorita una probabilidad. Lo que voy a buscar es un valor de X, un valor de la variable aleatoria X en base a una probabilidad preestablecida. Hay casos en que se requiere usar esto. Entonces, lo vamos a revisar a través de un ejemplo en concreto. Dice, y esto es un ejemplo que puede ser real perfectamente. Esto le puede pasar a cualquier empresa. Ustedes que a lo mejor tienen algunos negocios por ahí, podrían darse estos casos. Ustedes o su familia, no sé, un amigo, lo que sea. Se pueden dar estos casos. O incluso en la empresa donde ustedes trabajan. Entonces dice así lo siguiente. Lighton Tire pretende establecer una garantía de millaje mínimo para su nuevo neumático MX100. Algunas pruebas revelan que el millaje medio es de 67.900, con una desviación estándar de 2050, y que la distribución de millas tiene una distribución de probabilidad normal. Lighton desea determinar el millaje mínimo garantizado de manera que no haya que sustituir más del 4% de los neumáticos. ¿Qué millaje mínimo debe garantizar Lighton? Entonces, la compañía o el encargado de estadística ahí de la compañía sabe que esto se rige por una distribución normal y él dibujó una distribución normal como esta. Entonces, él dice que quiere buscar cuál es el millaje mínimo, es decir, el número de millas que le voy a dar como garantía al cliente. Es decir, yo tengo la empresa y le digo al cliente, mira, cómprame a mí la llanta
Si tú me compras la llanta, yo te voy a dar tantas millas de garantía o tantos kilómetros para hablar en el lenguaje que nosotros manejamos. Por ejemplo, una milla es 1.61 kilómetros. Ok, yo te voy a dar de garantía 70.000 millas si me compras 70.000 kilómetros, perdón. Tú me compras a mí la llanta y te doy 70.000 kilómetros de garantía. Si se te daña la llanta, te la cambio, te la reparo o te doy un descuento, no sé. Eso ya depende de lo que ponga la condición de la empresa. Pero él quiere saber qué le digo al cliente. Eso es un número que no me lo puedo inventar. No me lo puedo inventar. Entonces, ¿cuál es la condición que él se plantea? Él dice, el número que yo le diga al cliente que me va a comprar la llanta, bien, me va a garantizar de que si en algún caso tengo que reponer una llanta o repararla, eso no va a representar más allá del 4% de todas las llantas que vendo. ¿Sí me explico? Imagínense que yo venda 100 llantas en un mes y tenga que reponer una o dos. Yo tengo que buscar mediante un cálculo que no tenga que gastar o reponer más allá del 4% de todas las llantas que vendí. Si nos vamos al gráfico de la distribución, el 4% debe estar en la zona más baja de la curva, porque esto se supone que empieza desde 0 hasta 100. Entonces, un 4%, que es una pequeñita área de aquí, debe estar en la parte más baja de la curva, aquí a la izquierda de la curva. ¿De acuerdo? Entonces, el vendedor dice lo siguiente, bueno, para el valor de X aquí, que divide el 4% del resto de la gráfica, tiene que haber un valor de Z correspondiente, ¿sí o no? Ese valor de Z se calcula como X menos mu dividido por A sigma. Pero X no sé cuánto vale. Esa es mi incógnita. La media sí la tengo, que es 67.900. Y la desviación estándar sí la tengo, que es 2050. Entonces digo, X menos 67.900 dividido para 2050. Entonces, tengo de incógnita X, pero resulta que también tengo de incógnita Z. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que tengo una ecuación de primer grado con dos incógnitas. No la puedo resolver. Tengo que encontrar una de las dos incógnitas necesariamente. Entonces, ¿qué dice el vendedor? Si aquí tengo el 4%, ¿cuánto vale el área? Esta área que le falta aquí hasta llegar a la media. 0.4600. Porque 0.4600 más 0.04 me da 0.5, que es lo que vale toda esta área que está aquí. O sea, toda esta mitad de aquí vale 0.5. Si aquí ya tengo 0.04, pues aquí tengo 0.4600. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí ahora? Observen bien. Yo voy a ir a la tabla y voy a buscar cuál es el valor de probabilidad que más se acerca a 0.4600. Si lo hay exacto, mejor. Y si no, busco el que más se aproxima. Eso creo que está por acá. No lo tengo aquí. Bueno, van a la tabla, ya la van a ver la tabla después. ¿Dónde fue que yo le vi la tabla hace un rato? Bien, vamos a ver, por aquí estaba la tabla. A ver si está aquí, no. Ah, sí, aquí está. Miren. ¿Cuál era el valor? 0.4600, ¿no es cierto? Sí. Sí, 0.4600. Entonces, 0.4600, ¿cuál de estos dos valores se estaría por aquí? ¿Cuál se aproxima más? Hay una que dice 0.4599. Ah, sí, pero no está aquí en esta parte de la tabla. ¿Dónde fue que yo tenía la tabla? No es esta tabla de acá.
Creo que lo tengo en el archivo de Excel que ya vamos a ver a continuación. Bueno, usted tiene la tabla ahí ya, ¿no es cierto? Sí. Sí. Cuando usted va a la tabla, porque no es, esta parte de la tabla no es. Es en la 1.7. Sí. Cuando usted va a la tabla va a ver que la que más se aproxima es una que dice 0,4599, ¿no? Sí. 99. Y la que le sigue aquí dice 0,4615, creo. 4608. 4608. La siguiente, 0,4608. Perfecto. ¿Cuál de los dos está más cerca, este o este? Dígame. 4599. Este de aquí. Este es el que está más cerca porque aquí solo hay variación de un valor decimal nada más. En cambio aquí hay de 8. Entonces, el que más se acerca es este. Ahora dígame usted que está viendo la tabla ahí, ¿en qué fila y en qué columna se encuentra ese valor? Está en la 1.7 y 0,05. Correcto. Entonces eso significa que la Z vale 1,75. ¿Ven? La Z vale 1,75. Porque está con la Z 1,7, pero en la columna 0,05. Entonces tendríamos una Z de 1,75. En conclusión, que de las dos incógnitas ya tengo una, que es 1,75. Ahora bien, hay un tema aquí, que esta Z de aquí está a la izquierda de la media, por lo tanto debería llevar un signo negativo. Aunque la tabla no trabaja con signo negativo, la fórmula sí, porque en la fórmula hay un signo negativo implícito. Por lo tanto, tengo que ponerle aquí menos 1,75. Y ahora sí puedo despejar el valor de X. Esto pasa multiplicando para acá y después te sumando. Aquí se hace el despeje matemático y me da 64.312. Entonces, ¿qué es lo que hemos obtenido? El valor de X, que divide al 4% de todo el 96% restante. Entonces, ¿qué es lo que va a decir el vendedor? Mire, cómpreme la llanta. El vendedor va a decir lo siguiente, porque ni siquiera va a tomar este valor así, lo va a redondear. Seguramente lo va a redondear porque al cliente no le interesa tanta precisión. Entonces, le va a decir al cliente, cómpreme a mí la llanta, que si tú me la compras, yo te voy a dar 64.400 millas de garantía. O en kilómetros, como ustedes quieran. Por poner un ejemplo, te voy a dar 75.000 kilómetros de garantía. Bien, pero ¿qué fue lo que hizo el vendedor? Él no se está inventando ese valor. Él sabe que eso salió de un cálculo. Y vamos a suponer que alguna llanta falle antes de las 65.000 millas. Pero eso no va a representar más allá del 4% de todas las llantas que venda, porque todo esto se calculó en base a una pérdida del 4%, para decirlo así en otras palabras más simples. Y es bueno, porque todavía sigo teniendo una ganancia del 96%. Y en cambio, estoy estimulando de alguna manera al comprador a que me compre a mí la llanta, porque le estoy dando una garantía, una confianza. La garantía es una confianza que da el que vende, para que el cliente se sienta protegido, se sienta respaldado de alguna manera al comprarle algo a ese vendedor. Eso es lo que hacen normalmente las empresas, los concesionarios, se utiliza mucho en la parte de automóvil, equipos electrónicos, etc. Pero ese valor no se puede inventar, no podríamos inventarlo, porque si usted se inventa un valor aquí y ese valor resulta demasiado excesivo, es posible que le empiecen entonces a reclamar
un número exagerado de llantas y entonces usted empieza a tener pérdidas por eso. Y si te quedas muy por debajo, lo que va a pasar es que no te van a creer tampoco, porque el cliente también sabe. Entonces, si tú le das un tiempo de garantía muy corto, te va a decir, no, ¿para qué te voy a comprar a ti si a mí me dan más allá en otra empresa y le compro a la otra empresa? Entonces, o sea, el vendedor tiene que ser muy astuto en esta parte y utilizar la parte de la estadística para dar un valor con una precisión bastante buena. Y eso es lo que permite la distribución normal inversa. Ahora, esto hay una buena noticia y es que el Excel lo calcula de forma directa, sin hacer nada. En el Excel tiene la función normal inversa. Te va a pedir el valor de la probabilidad, te va a pedir la media y te va a pedir la desviación estándar. Y te va a dar directamente. Miren cómo aquí da 64.311. Directito te da el resultado. Ahora, sin embargo... Es malo, en serio. Por favor, el micrófono. Y entonces te va a dar directo el resultado. Pero hay un detalle aquí. Al Excel no le puedo dar esta probabilidad de 0.4600. ¿Qué le tengo que dar al Excel? ¿Quién me dice? Cuando el Excel me pida probabilidad, ¿qué probabilidad le doy? La normal y luego le resto de la diferencia como delante. No. A ver. El Excel me pide aquí una probabilidad. Yo le tengo que ingresar una probabilidad de ahí. ¿Cuál le doy? Fíjense que para la tabla tuve que trabajar con 0.4600. ¿En el Excel puedo trabajar con 0.4600? No. No, porque el Excel no trabaja así. El Excel trabaja con el área que está por debajo del valor de X. Entonces al Excel no le puedo dar 0.4600. Le tengo que dar 0.04. ¿Sí estamos claros ahí? Sí. El Excel te lo va a entregar, este resultado te lo va a entregar directo, sin hacer más nada. Aquí no vamos a sumar ni a restar ni a nada, directo. Pero para hacer eso tengo que darle esta probabilidad. Esta no, porque el Excel no trabaja con esto. El Excel trabaja con el área que está por debajo del valor de X. ¿De acuerdo? Ya. Bien, aquí hay un ejemplo. Dice, un análisis de las calificaciones del examen final de introducción a la administración revela que tiene una distribución normal. La media de la distribución es de 75 y la desviación estándar es de 8. El profesor quiere recompensar con una A los estudiantes cuyas calificaciones se encuentren dentro del 10% más alto. ¿Cuál es el punto de división de los estudiantes que merecen una A y los que merecen una B? Es decir, el profesor sabe que las notas se rigen por una distribución de probabilidad normal. Entonces, tiene una campanita aquí. La nota promedio es 75. Pero él dice, hay un grupo de estudiantes que tienen unas buenas notas. Yo le quiero recompensar con una A, es decir, los quiero exonerar con una A. Pero solo voy a exonerar a los que se encuentran en el 10% más alto, o sea, que tengan las notas dentro del 10% más alto. Eso significa que ese 10% está aquí a la derecha de la curva. ¿Ok? Entonces, todos los estudiantes que tengan notas dentro de este 10% más alto les voy a exonerar. Al resto les voy a aprobar, pero con otra calificación. Entonces, eso es lo que quiere hacer el profesor. ¿De acuerdo? Pero él quiere saber
Él quiere saber cuál es la nota que divide a ese 10% más alto de todo el 90% restante. Entonces, tengo que irme aquí con la fórmula. Igual tengo x menos nu dividido para sigma. X menos 75, porque 75 es la media y la desviación es 8. Pero observen que no tengo el valor de z. Ahora bien, si esto de aquí es 10%, ¿cuánto creen que vale la z desde aquí hasta aquí? ¿Cuánto valdría esta área de aquí? ¿Qué pasó? ¿Se fueron? 0,5 menos Menos 0.1, ¿no? 0,1. Ajá. Y entonces sería 0,4. 4. 0,4. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Ir a la tabla y buscar la probabilidad que más se acerque a 0.400. Observen que es esta de aquí, 0.3997. Porque la que le sigue es 0.4015, que se pasa un poco más. Como esa es la que más se acerca, y observen que esa está en la fila 1,2 y en la columna 0.08, ¿cuál sería el valor de Z entonces? 28. 1,28. Mírenlo aquí. 0.28. Entonces me voy aquí y sustituyo Z por 1.28. Y ahora sí puedo despejar el valor de X. Sería 8 por 1.28 más 75. Me da 85.24. Y si no, me voy directamente con el Excel, le pongo distribución normal y también me da lo mismo. Pero en el Excel no le puedo dar esta probabilidad de 0.4, porque el Excel, ¿qué hace? El Excel calcula toda el área que está por debajo de ese valor de X. Si esto es 10%, lo que está por debajo de ese valor es 90%. Al Excel le tengo que dar 0,9. En conclusión, con ambos procedimientos da 85-25. Entonces, ¿qué va a decir el profesor? Bien, voy a exonerar a todos los que tengan más de 85-25. O le voy a dar una A. Y todos los que estén por debajo de 85-25 les voy a dar una calificación de B. ¿Estamos claros? Eso es lo que hace la distribución normal inversa. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Otro ejercicio de inversa, profe. ¿Ah? Otro ejercicio de inversa. Sí, ya vamos ahora, pero ahora con el Excel. Bueno, lo que viene ahora es otra cosa más, que es la aproximación de la distribución normal a la binomial. No sé si quieren hacer una pausa aquí e ir a hacer unos ejercicios. ¿Quieren eso mejor? ¿Sí o no? Sí. Sí, sí, profe. No, mejor usted mismo, es que cuando usted hace se le entiende. Sí, pero digo, vamos a hacer un ejercicio en vez de dar más tema, digo, más tema nuevo. Mejor, profe, un Sí, ejercicio. ejercicios, profe. Eso, más ejercicio entonces. Así me Sí, dijo el otro sí. grupo y así hicimos. Entonces estamos en sintonía. Vamos a ver dónde tengo los archivitos. Ok, ya está. Miren, tengo uno aquí resuelto. Que lo vamos a revisar aquí en conjunto. Dice, la temperatura del café que vende Coffee Bean sigue una distribución de probabilidad normal con una media de 150 grados. La desviación estándar de esta distribución es de 5 grados. ¿Cuál es la probabilidad de que la temperatura del café esté entre 150 y los 154 grados? Entonces,
Yo empiezo a ordenar los datos aquí. Aquí pongo la media, que es 150 grados, desviación estándar, que es de 5. ¿Ok? Para el literal A, me dicen cuál es la probabilidad de que la temperatura del café esté entre 150 y 154 grados. Entonces yo lo planteo matemáticamente así. Esto se puede hacer con el editor de ecuaciones fácilmente. ¿Bien? Hasta aquí no estoy calculando nada, solamente estoy poniendo de forma matemática lo que me están pidiendo. Entonces mis dos valores de X es 154 y 150, pero como 150 es la media, solo trabajo con este valor de 154. En conclusión, hay dos formas de trabajar. Uno es con la tabla y el otro es con el Excel. Si voy con la tabla, tengo que calcular el valor de Z aquí. Sería X menos mu dividido para sigma. Entonces, observen aquí que sería A15 menos B9. ¿Quién es A15? 154. ¿Y quién es B9? 150. Entonces lo que estoy restando es 154 menos 150 y dividir para B10, que es la desviación típica. En conclusión, la Z me queda 0,8. ¿Qué hago con ese 0,8? Me voy aquí a la tabla. Bien, bajo aquí, miren, observen. Bajo por aquí por la tabla y tengo 0,8. Y después me desplazo hasta acá, hasta 0,00 y me da 0,2881. Que ese sería mi valor de probabilidad. Ya está calculado con la tabla, muy fácilmente. Ahora, no quiero hacer con la tabla, tengo otra alternativa, que es, me voy aquí y utilizo la fórmula de la distribución normal. La fórmula de la distribución normal la consiguen aquí con el asistente de funciones. Usted pone aquí normal y le aparece ya todas las funciones que tienen que ver con distribución normal. Deben escoger esta que está aquí, distribución normal. Le ponemos a aceptar. Me va a pedir el valor de X. ¿Cuánto vale X aquí? 154, con media de 150 y desviación estándar de 5, con un acumulado de, y ahora viene la parte interesante, dice, si le pongo un 1 me da la función acumulativa, si le pongo un 0 me da la de densidad de probabilidad. Densidad de probabilidad definitivamente no. Entonces le tengo que poner un 1 y le pongo aceptar. Y me queda 0,7881. Pero claro, que lo que hizo el Excel fue esto. Le voy a dibujar por aquí. Lo que hizo el Excel fue lo siguiente. Si aquí tengo la media, que es 150 grados, y aquí tengo los 154 grados, el Excel lo que hizo fue calcular toda esta área de acá. Toda, hasta 154. Pero resulta que a mí no me interesa toda esa área, sino me interesa solamente esta de aquí. Solo me interesa esta área que está aquí. Entonces, ¿qué creen ustedes que tengo que hacer? A lo que me da el Excel le tengo que restar ¿qué? Esta parte que está aquí que vale 0,5. Eso es lo que tengo que hacer. Y eso fue lo que hice aquí. ¿Ven? Esto es lo que me da el Excel. Y lo que hago aquí es, a lo que tengo aquí ya, 0,7881, restarle 0,5. Y me da 0,2881, que coincide con lo que ya había hecho aquí. ¿Alguna pregunta estoy? No.
Después me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que la temperatura del café sea de más de 164 grados? Es decir, ahora me están pidiendo esto. Me están pidiendo, si aquí tengo 164 grados, porque la media está aquí, que es 150. Me están pidiendo toda esta área que está para acá. Me están pidiendo eso que está ahí. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago aquí ahora? Puedo trabajar con la tabla, buscar el valor de Z para 164, que está calculado aquí. ¿Ven? L9 menos B9. ¿Quién es L9? 164. ¿Quién es B9? 150. Entonces sería, en realidad sería el cálculo este. 164 menos 150 dividido para 5. Y eso va a producir este valor que está ahí de 2,8. Con eso me voy a la tabla. Con eso me voy a la tabla y busco la probabilidad de que 0,4974 está aquí indicada. Pero, ojo, que ese 0,4974 es esto que está aquí. Desde aquí hasta aquí. O sea, esa área que calcularon está aquí, 0,4974. Porque lo que hace la tabla es calcular entre la media y el valor de x. Pero no, esa no es la área que quiero. Yo quiero esta que está aquí. ¿Qué habría que hacer ahí? ¿Qué creen que haya que hacer ahí? 0,5 menos Exacto. 0,49. Perfecto. Como toda esta área vale 0,5, a 0,5 le tengo que quitar 0,4974. Y me da el área que está arriba, entonces sería 0,0026. Si lo hago con el Excel, me da 0,9974. ¿Por qué? Porque el Excel calcula todo lo que está por debajo de 164. Para encontrar lo que está por arriba, que es lo que me interesa, a 1 le resto esto que me dio el Excel. Y de igual me queda 0,0026. ¿Alguna preguntita ahí? No, profe. Sí, está clarísimo. No tanto así que bestia, que claro, o sea, sí se entiende los procedimientos y todo, profe, pero siempre de pronto usted sale con algún otro ejercicio que le hace dudar a No, es que uno, profe. usted siempre me dice lo mismo y después hace buenos trabajos en el deber. Yo creo que usted se asusta más de lo debido. Hay que estar La tranquilo. verdad, sí es que usted sí me da un poco de miedo, disculpará la sinceridad. Tranquila. Ya sabe que siempre ha salido bien y va a seguir saliendo bien. A ver. Profe, Dígame. hasta cierto punto sí tiene razón, Pau, porque la materia sí es un poco complicada, pero sí nos sirve viendo los ejercicios, sí, eso siento que nos ha ayudado a ir haciendo, aprendiendo. Igual el Excel también es buena herramienta, entonces con eso también salimos bien, ¿no?
Claro, ¿no? Y van a seguir saliendo bien y van a seguir aprendiendo. Ahora, la materia sí tiene sus complicaciones. Eso sí no se lo discuto. Pero hay que aprenderla bien. Esto es cuestión de práctica. Realmente bastante práctica. Créeme que el hecho de tener el Excel ahí es una ayuda tremenda, 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 porque si usted tuviera que calcular todas estas cosas a través de fórmulas matemáticas con una calculadora, como se hacía antes, toma bastante tiempo. Toma bastante tiempo. Entonces, esto hay que practicarlo. Ahora, ya le voy a decir una cosa. Aquí el problema no está tanto en el Excel como tal, porque ya le digo que el Excel lo hace de todo muy rápido. El problema está en la interpretación de los resultados aquí. Miren, ¿qué es lo que pasa? Y les voy a decir cuáles son los errores que cometen los estudiantes en las pruebas. Le salen estos tipos de preguntas y ¿qué es lo que pasa? Este mismo ejercicio de 164. El estudiante da como respuesta esto. Él dice, ah, no, X vale 164, le resto la media, voy a la tabla y me da 0,4974. Y como esta va a estar dentro de las respuestas que le voy a dar, las preguntas son de opción múltiple, yo le voy a poner esta respuesta. Hay muchos estudiantes que hacen esto y seleccionan esto como respuesta. ¿Es lo correcto? No es lo correcto. Y no es que el estudiante haya hecho un mal procedimiento, el problema es que no está interpretando correctamente lo que le están preguntando aquí. Porque no te están pidiendo el área por debajo, sino por arriba. Entonces, ahí es donde está el detalle, en la interpretación de la pregunta. Porque hacer esto con el Excel es rápido, hacerlo con la tabla también es rápido, pero el problema es que esta no es la respuesta. Esa no es la respuesta. Entonces, quieren que les diga lo que va a pasar en una prueba, que si le pongo ese mismo ejercicio, le voy a dar como respuesta 0,9974. Esa es una de las respuestas. Opción A. Les voy a dar como opción B 0,4974. Como opción C le voy a dar 0,0026. Bien. Y le puedo dar otra que puede parecer lógica también. ¿Y qué es lo que hace el estudiante? Ay, con el Excel me dio 0,9974, cojo esto. Ah, con la tabla me dio esto y cojo esto. Y están mal. Y están mal, porque no, o sea, no porque el resultado no sea lógico, sino porque no es lo que me están dando no es lo que me están preguntando. Bien, porque entonces usted estaría dando la probabilidad por debajo de 164 y a mí me piden la probabilidad por encima de 164. Entonces, ahí es donde está el problema, en el razonamiento, más que en el éxito. ¿Estamos claros ahí? Sí, profe. Entonces, ahí es donde tienen que tener ustedes un poquito de cuidado en las pruebas. La otra cosa en la que tienen que tener cuidado es en elegir correctamente la distribución con la que van a trabajar. Bien, porque si no leen bien, entonces no saben con qué distribución van a trabajar. Normalmente estos problemas o le dicen que es una distribución normal o le dicen que está normalmente distribuida. Ejercicio que ustedes vean que le digan normalmente distribuido, eso es porque es con distribución normal. ¿De acuerdo? Entonces ahí es donde están los pequeños detalles que hay que ir manejando. Bien, vamos acá y dice, ¿cuál es la probabilidad de que la temperatura del café esté entre 146 y 156 grados? Entonces X tiene que estar ahora entre 146 y 156 grados. Esto, de acuerdo al gráfico de la campana, sería una campanita así. $146 va a estar por debajo aquí de la media. Porque la media era 150.
Y 156 va a estar por encima de la media. Entonces, observen que el área que me piden es un área que está a ambos lados de la media. ¿Qué tendría que hacer aquí? Calcular dos valores de Z. Entonces aquí están calculados dos valores de Z. Uno para 146, porque yo puse aquí los datos, 146 y 156. Calculo uno para 146, calculo otro para 156. Voy a la tabla y observen, para 0,8 tengo 0,2881. Para 1,2 tengo 0,3849, que son estos dos valores que están aquí. ¿Qué tendría que hacer con estos dos valores? Sumarlo. Aquí está la suma de estos dos valores. Ahora bien, se puede hacer con el Excel. Igual con el Excel calculo distribución normal para 146 y calculo otra para 156. Y en cambio aquí lo que hago es la diferencia del más grande con el más chiquito. Lo que yo expliqué hace un rato. Porque tengo que restar toda esta probabilidad de aquí hasta abajo con esta que es desde aquí hasta abajo. Y me queda 0.6730, lo mismo que me queda aquí. Es decir, se puede hacer con ambos procedimientos. ¿Alguna pregunta con esa parte ahí? Inge, una pregunta. ¿Sí puede tomar el valor de menos 0.8 ahí siendo positivo ¿Aquí? en la tabla? Exacto. Sí, pero es que en la tabla no maneja signos negativos. Usted va y busca 0,8 positivo. Ya listo, Inge. Por eso le dije que el Z puede quedar negativo o positivo, eso no importa aquí. Pero la tabla no maneja signos negativos, solo maneja el valor modular. Ahora, ¿cuándo tú utilizas el signo negativo? Cuando vayas a hacer los despejes matemáticos en la distribución inversa. Ahí sí tienes que tomar en cuenta si es negativo o positivo. Pero la tabla no trabaja con signos negativos. ¿Alguna otra pregunta ahí? ¿Alguna otra preguntita? No. Listo. Entonces, la cuarta pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que la temperatura del café sea de más de 156 pero menos de 162 grados? Entonces aquí tengo 156 y 162. ¿Qué es lo que pasa aquí? Desde el punto de vista gráfico. Que 156 está por acá. Y 162 está más acá todavía. Es decir, que me están pidiendo esta área de aquí. ¿Ven? Aparecen ahí en esa tabla de ahí. En esa área de ahí, perdón. Entonces, ese es el área que quiero calcular ahora, que está más a la derecha de la media, sin incluir a la media. Entonces, yo pongo aquí 156 y 162. Tengo que calcular. Si lo hago con Z, igual tengo que calcular 2Z.
Una para 156 y otra para 152. Para 156 da 1,2. Para 162 da 2,4. Voy a la tabla y tengo los dos valores. ¿Ven? Para 2,4 me da 0,4918. Y para 1,2, 0,3849 que está aquí. ¿Qué tendría que hacer ahí con esos dos valores? ¿Quién me dice? Porque acuérdense que la tabla lo que hace es esto. Calcula de aquí hasta aquí y calcula desde aquí hasta aquí. ¿Qué hago con esos dos valores? Desde aquí hasta aquí es 0,4918 y desde aquí hasta aquí 0,3849. ¿Qué hago con los dos valores? El mayor menos el menor. El mayor Restar. restar, correcto. 0,4918 menos 0,3849. Aquí está restado, mírenlo ahí. Si lo hago con el Excel, también pasa lo mismo. Tengo que calcular uno para 140, 156 y otro para 162. Y restar el mayor menos el menor. Mayor menos el menor. Igual me da 0,1068. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. ¿Alguna pregunta adicional ahí? No, Inge. Bien. Aquí hay un ejemplo de distribución normal inversa, que es el mismo que habíamos visto de las notas de los estudiantes. Lo que ya lo vimos en la diapositiva. Lo que les voy a enseñar es a calcularlo directamente con el Excel. Usted pone aquí en una celda aquí igual, se va acá y busca distribución normal inversa. Cuando le ponga aquí normal, le va a desplegar todo lo que tiene que ver con la distribución normal. Tendrían que coger esta que dice aquí, distribución normal inversa. Y si le ponemos a aceptar, observen que me pide aquí probabilidad. Pero recuerden que el Excel trabaja con toda el área acumulada bajo el valor de X. En el caso este de los estudiantes que se encontraban en el 10% más alto, yo al Excel le tengo que decir que esto vale 0,9. ¿Por qué? Porque por debajo del 10% está todo el 90% restante. La media es de 75 y la desviación estándar es de 8. Y vean que me da 85,25 de forma directa. Si lo hago con la tabla y con el valor de Z, como ya vimos hace un rato, tendría que buscar cuál es el valor que más se acerca a 0,40, porque si la otra parte es el 10%, lo que queda hasta llegar a la media es el 40%. Entonces tengo que buscar el valor de probabilidad que más se acerque al 40%, que sería 0,3997. Y eso me da a mí una Z de 1,28, con lo cual al despejar me queda una X de 85,24. Entonces se puede hacer por las dos vías, como ustedes prefieran. ¿Cuál les parece mejor? Con la La tabla. segunda, profe. Con el Excel. Unos con la tabla. Para mí es más fácil, es que es como que ya solo se ingresan como que ya los datos y es más directo. Claro, con el Excel nada más que usted le pone ahí los datos y eso es directo. Sí, es que es más, o sea, para mí es más, como más directo, o sea, es como mucho más rápido. Yo también coincido con eso. Pero bueno, Ujú. el que prefiera usar la tabla, pues. Claro, póngase es a como hacer. más uno se acomode. De acuerdo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Yo tenía por aquí un archivo porque ayer me hicieron una pregunta por ahí. Déjame ver dónde le puse. Profe, Dígame. mientras busca este archivo, en la semana 9 hay una evaluación, Sí. pero no la hemos podido realizar porque no hay preguntas.
No, pero ya le cambié la fecha para el sábado. Ya le puso Porque, no, preguntas. porque yo ahorita ingresé y no hay preguntas todavía. Por eso le pregunto. ¿Pero qué fecha tiene? Déjeme ver, ahorita estoy ingresando nuevamente. Porque en la semana 10 igual, ahorita ingresé, igual hay una prueba, pero igual está sin preguntas. No, pero ya le voy a poner, pero ¿qué Ah, fecha la de la semana 9 está hasta el 13 de junio. Sí. Entonces, por eso le digo, porque ayer quedé, lo que pasa es que yo le iba a poner en esta semana, pero como ustedes tienen clase en diferentes horarios, para no Claro. complicarle con eso, habíamos quedado con el paralelo de ayer en hacerlo el sábado 13, Ya. de 8 a 10 de la noche, para que no tengan ninguna interrupción ustedes con otra materia. Sí, Es un pero encuentro cuestionario mejor. cortito, es nada más que para verificar cómo les fue con el deberes. Claro. No, sí, nada más que la duda era más por lo que no habían preguntas. Porque No, pero eso yo lo agrego en 2 minutos. Listo. Por eso mismo, porque no le había agregado porque quería coordinar con ustedes la fecha. Ya. Eso va a ser sobre la distribución uniforme y algo sobre la normal que ya habíamos visto hasta el momento. Es una comprobación de lo que han comprendido en la clase, nada más. Inge, disculpe, ¿y cuántos intentos va a valer dar, por favor? Uno solo. ¿Para qué más? Si Que en son los preguntas- otros, sí ¿Ah? nos permite, en los otros materias sí nos permite dar 2 intentos. ¿Dos Sí, intentos? profe. Qué barbaridad. Sí. Después dice que por qué nos asusta, ya ve, profe. Pero son preguntas facilitas, ni siquiera son prácticas, son teóricas nada más, es para comprobar los conocimientos vistos en clase. Pero es que para usted todo es fácil, profe. Oiga, pero si ustedes están atendiendo bien aquí a clase, ¿cómo se les va a olvidar de aquí hasta mañana? Dije, pero a veces tenemos un mal día y a veces podemos hacer mal. Por eso es 2 intentos, por Bueno, favor, Inge. si después es necesario repetirlo, lo repetimos, no hay problema. Pero Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que si se ponen a dar intento, entonces se pasan las respuestas entre ustedes ahí. No, profe, ¿cómo cree? Vamos. Jamás. Ya sé, por eso, por eso se pone un intento, pero bueno, ya vamos a ver, yo sé que van a salir bien, pero si hace falta repetirlo, lo repetimos, no hay problema. Eso no tiene problema. Bueno, ¿alguna pregunta más con respecto a esta parte? Profe, yo tengo una duda, pero no es con respecto a este tema, sino, o sea, es con respecto a la tarea que nos mandó recién. Ya, diga. En el último en el último ejercicio del deber había una pregunta que no le entendía cómo hacer. ¿Cuál? Espérame un ratito, estoy abriendo el libro para buscar. Estoy abriéndole. El ejercicio. Era el ejercicio 6. Porque la última, es que el ejercicio era este. Decía, los clientes con problemas técnicos en su conexión de internet pueden llamar a un número 01-800 para solicitar asistencia. El técnico tarda entre 30 segundos y 10 minutos para resolver el problema. La distribución de este tiempo de asistencia tiene una distribución uniforme. Entonces, ahí la primera era cuáles son los valores de A y B. La segunda, cuál es el tiempo medio que se requiere para resolver el problema y cuál es la desviación estándar. Sí. La tercera, qué porcentaje de los problemas consume más de 5 minutos para ser resueltos. Y la última es la que no la entendía, porque dice, suponga que intenta determinar 50% de los tiempos de resolución de los problemas. ¿Cuáles son los puntos extremos de estos dos tiempos? 50% sería la mitad del área bajo la curva. Porque toda el área bajo la curva equivale al 100%. O sea, me tocaría coger la mitad. La mitad, exacto. Ya, profe, es que no. Pero dice por encima o por debajo. Dice. Léame otra vez esa pregunta.
Suponga que intenta determinar 50% de los tiempos de resolución de los problemas. ¿Cuáles son los puntos extremos de estos dos tiempos? No me dice si, o sea, solo me dice eso. Bueno, si equivale al 50% es la mitad de la curva. Entonces los puntos extremos son lo que dividen la parte del 50% de la curva. Por ejemplo, sería de 0 a lo que dé la media, o de la media al otro extremo, al extremo Ya, superior. Pero Ya, 50% entonces. es la mitad del área bajo la curva. Claro, sino que, o sea, esa era mi duda, porque, o sea, me supuse algo así, pero no tenía mi duda, entonces no sabía, por eso No, esperé a así ver. mismo es. Listo, profe, entonces ya le voy a hacer así. Ya, lo que le quería mostrar era, no sé, ¿están viendo este gráfico aquí o no? Sí, profe, sí se ve. Le quería mostrar porque unos estudiantes me preguntaron si se podía hacer la curva de la normal en el Excel. Sí se puede hacer. Miren, yo hice una aquí. Pero para hacerla hay que hacerse una tablita como esta. Este es un ejercicio de muestreo que utiliza también la distribución de probabilidad normal. Entonces usted se hace una tablita aquí donde empieza a darle algunos valores a X. Partiendo de la media, ¿no? Este ejercicio tiene una media de 75 y usted puede dar, por ejemplo, unos 5 valores por debajo de 75 y unos 5 por encima de 75, con incrementos de 0,5 en 0,5. El incremento lo define usted y el número de valores por encima y por debajo también lo define usted. Mientras más le dé, más preciso sería el gráfico. Y aquí se crea una formulita de distribución y arrastra la fórmula para que le dé para todos estos valores de aquí. Es aconsejable para hacer un gráfico, y este es un pequeño cambio aquí, que en vez de usar la distribución normal natural que usamos hace un rato, le ponga la distribución normal n. La distribución normal n es una distribución acumulada. Entonces, con la distribución normal n, usted coge y arrastra. Esto es solamente para efectos del gráfico, no para los cálculos que estamos utilizando aquí. Le arrastra y le calcula todos estos valores de probabilidad. De ahí selecciona esta columna y aquí hay unos gráficos, insertar gráfico, que son estos gráficos de líneas líneas con marcadores que les puede servir para hacer un gráfico de la distribución normal. Y luego le empieza a cambiar el estilo aquí, de forma que quede más alisada la curva. Entonces, de esa manera se puede hacer una distribución normal. Claro, que no les va a dar las diferentes áreas como nosotros estábamos marcando ahí. Eso tendría que marcarlo agregándole alguna forma, algún diseño, algún dibujo dentro del gráfico. Pero se puede hacer. ¿Ok? En el Excel se podría hacer un gráfico parecido a eso. ¿Alguna pregunta más adicional? Bueno, entonces quedamos con el cuestionario para el... Es un cuestionario cortito de 5 preguntas. Podríamos quedar para el sábado entonces, ¿no? Sí, profe, para el sábado. ¿A qué hora dijo? O sea, ¿desde qué hora? Desde las 8 hasta las 10 me parece que está. Sí. Listo. Entonces así Es quedamos. mejor, profe. Ya les voy a agregar las preguntas. Listo. Listo. Entonces, ahí quedamos. Que pasen bien, que tengan una buena noche y nos veríamos la siguiente clase. Hasta luego, Dije, profe. Dígame. que nos ponga en... A ver, los de la asistencia, ¿quiénes eran? Ajá. Oscar Chicaiza, por favor. Chicais, ya. ¿Quién más? Yo, profe, de lo que me volví a conectar. Shirley. Pero creo que sí, o sea, porque sí estuve en el principio de la clase. Me parece que ya te había puesto, pero vamos a ver. Ajá, es que sí, o sea, sí dije presente, Sí, sino que luego ya se me... ya está colocado. ¿Qué más? Yo Gracias. profe dije presente con las justas, de pronto se le pasó. No, sí está. A ver, ¿quién Gracias, más? profe. Rojas, González, ¿no está? González. González, por favor, Inge. Me molesto. Ya. González Arbito. Listo está. Bueno, Gracias, Inge. ahí está todo perfecto. Profe, ¿le puedo molestar un ratito? Sí, dígame. Estaba viendo, usted ya subió las notas, tal vez al SIGE. Claro. Porque me falta su calificación, no sé si tuvo algún problema. Ah, sí, pero no es un problema mío. Tú eres Paul Aldaz, ¿no?
Mira, yo te voy a enviar un correo que le envié a la ingeniera Coral. ¿Ya? Lo que pasa es que tú no apareces en las listas. Yo ya arreglé eso, profe, porque esta semana me arreglaron eso. Los otros profes ya me pudieron subir notas. Solo usted me faltaría. Pero a ellos le pasó lo mismo entonces. Sí, y ya se arregló esa situación. Ah, bueno. Entonces yo voy a revisar si está arreglado, porque nadie me avisó de que estaba arreglado el asunto. Y lo que pasa es que en cuestiones de notas, cuando se cierran las notas, a los profesores no les dejan subir notas, sino que se hace un trámite de ingreso de notas atrasadas. Ah, ya. Yo ¿Y eso tengo que hacer yo o no, usted? no, yo voy a averiguar porque yo no sabía que los profesores podían subir notas todavía, porque hasta donde nos habían dicho nosotros, el pase de notas se cerraba el domingo anterior. ¿Ya? Entonces, siempre cuando se cierra ya después no te dejan subir más notas. Cuando hay problemas de este tipo se pasan por Secretaría General. Prácticamente me ayudaron hasta el día de ayer, creo que fue el profe de redes, el profe Recalde. ¿Ya? Creo que recién también pudo subir, entonces no sé si también ya podrá. Usted por eso le preguntaba. Bueno, voy a revisar y si no le voy a preguntar a la ingeniera Coral mañana a ver si yo mismo la subo o a quién le tengo que pasar esa nota. Ya, Porque, ¿qué es lo que pasó? Que yo sí sabía que tú estabas en lista porque yo te tenía a ti en el listado, porque yo sí verifiqué en el SIG. Pero el rato de pasar las notas ya tú no aparecías en el SIG. Y yo le mandé yo le mandé un correo a la ingeniera Coral y ella me contestó enviando la información al departamento técnico para que arreglaran ese problema. Ah, ya. Sí, porque inclusive yo cuando salía, cuando me metía al SIGE, salía como retirado. Sí, sí, algo pasó contigo, porque yo sí sé que antes sí estabas registrado. Incluso le envié tu correo de respaldo que tú me enviaste de que ya tú aparecías en el SIG. Sí, ajá. Pero el rato de pasar nota ya no aparecías en el SIG. Algo pasó que te borraron nuevamente. Claro, es que ¿qué pasaría? Pero bueno, a la final solo me faltaban sus notas, profe. Sí, bueno, bien que me dice, porque yo no sabía ni que estaba habilitado eso. Ya voy a entonces hablar mañana con la ingeniera Coral y si es que yo mismo la puedo pasar, pues yo la paso. Ya, muchas gracias, profe. Okay. Agradezco mucho, una buena noche. Buenas noches.